es vana y que sin tu amor yo no viviré. Bendiciones. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo que pudiera. Alabamos tu nombre, Señor. La vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy sorprendida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Gloria a Dios. ¿A dónde iré yo más sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo más sin ti? Gloria, gloria, gloria a Dios. Qué bueno que están con nosotros. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel Way, Nueva Jersey. Quien te habla, tu servidor, el pastor Julio Escoto. La iglesia de Chapel Way, Nueva Jersey es pastoreada por el doctor Víctor Río, nuestro senior pastor. Gloria a Dios que está con nosotros. Cada miércoles toque de queda por el estudio bíblico para el grupo pequeño. Por la honra de Dios y por la gracia del Señor, he tenido la oportunidad junto a mi esposa de estar lidiando este estudio por los pasados 2 años y 2 meses ya consecutivos. Gloria al Señor, desde que empezó la pandemia. Y qué bueno que se nos han unido personas de otros lugares, desde Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, del área triestatal. Se nos han unido bastantes personas de la Florida, de muchos lugares, personas que no son de nuestra iglesia, pero por la misericordia del Señor, le gusta escuchar este estudio bíblico donde todos crecemos y aprendemos. Para mí ha sido un honor y es un honor cada miércoles poder estar con ustedes y poder estudiar y aprender todos juntos de la palabra del Señor. En sus casas, luego los grupos pequeños cuando se reúnen, ya sea virtual o físicamente, pueden discutir el tema que hoy aquí ponemos y estudiamos y todos juntos seguir avanzando en la obra del Señor. Le voy a deber la adoración, solamente puse el intro para poder empezar. Mi esposa está de vacaciones en Puerto Rico, descansando, merecidas vacaciones. Estamos por acá todavía trabajando en el área de Nueva Jersey. Los anuncios, muy bien, muy importante, ya hace más de un mes que empezamos el nuevo horario, 9 de la mañana, el primer servicio los domingos, el segundo 10:45, en el medio de ambos están las clases de los jóvenes, de los niños y los más pequeñitos de la iglesia. Ya empezaron las clases, más adelante con el favor de Dios vamos a empezar la clase de los adultos y el discipulado. Pero por el momento, primer servicio los domingos, 9 de la mañana, segundo servicio, 10:45. Durante la semana, los viernes, nuestro senior pastor, doctor Víctor Río, en el programa Buscando su Rostro, viernes 8 de la noche, oración, intercesión y estudio. Los miércoles continuaremos Juliana y este servidor, pastor Julio Escoto. El día de hoy es un tema que muchas personas les gusta tomarlo como muy coloquial, muy a la ligera o muchas veces muy conocido. Pero para mí yo creo que una de las mayores encomiendas que tiene la iglesia, que tenemos tú y yo, es el tema que nos compete el día de hoy. La gran comisión. Y si bien es importante ir sobre este tema y poder darle los versos bíblicos y poder aprender de él, yo creo que es uno de los temas que uno nunca se cansaría de estudiarlo, de escucharlo y de aprenderlo, dado que ningún creyente tiene la libertad de decir, eso no me toca a mí. Todos estamos llamados a cumplir este mandato que nos dio nuestro Salvador Jesucristo,
a cumplir esta ordenanza, todo creyente que ha aceptado a Jesucristo debe caminar encima de esta obediencia. Más adelante, continuando la vida, poner en práctica los 10 mandamientos y todas las bondades que hay en la palabra de Dios, con excepción si una persona fuera bautizada, aceptó el Señor hoy, es bautizada y minutos después o segundo después pierde la vida. Claro que no lo va a poder hacer, pero la que tenemos la oportunidad de recibir a nuestro Salvador Jesucristo, a confesar públicamente y a ser bautizado, tenemos la obligación, la responsabilidad de cumplir con el tema del día de hoy, que se llama la Gran Comisión. El verso para memorizar, un clásico de los clásicos, Mateo 28, los versos 19 y 20, que dice, usando la tradicional Reina Valera: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado o que he mandado, según la traducción que tú tomas, y termina con 2 puntos y para, dice: he aquí que yo voy y vengo pronto con vosotros y estaré todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando vemos esta promesa de parte de Dios que dice: he aquí que yo estoy con vosotros, o voy con vosotros, depende de la traducción que tú tengas, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo más hermoso es que si todos los creyentes tenemos que andar, tenemos que obedecer este mandato, esta ordenanza de ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlo al que cree, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo más poderoso es que nos dice que tenemos que enseñarle a esos nuevos creyentes, tenemos que enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado. Otra traducción dice: todas las cosas que yo te he enseñado. Otra dice: todas las cosas que yo he dicho. Depende de la que tú estés leyendo. Pero lo más poderoso que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, tú y yo no estamos solos para hacer esta ordenanza, para poder obedecer este mandato. No nos vamos a quedar solos, porque nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros. Y tú me dirías: pero Julio, si Él se fue y mora ahora al lado del Padre, Él va a estar con nosotros con la figura del Espíritu Santo. Ahora está Él en nosotros. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y es por eso que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin. ¡Wow! ¡Qué poderoso es el Señor, que Él no nos pone a hacer nada sin que nosotros estemos capacitados para poder hacer cada una de estas ordenanzas que el Señor nos manda! Y como le dije, es un tema que muchas personas lo toman como: yo lo sé, yo lo domino. Nunca me cansaré, ni nos debemos de cansar de estudiar y de aprender sobre la Gran Comisión, porque incluye mucho más, mucho más. Vamos a empezar. El autor en la introducción dice: la Gran Comisión es un mandato de Cristo a todos los creyentes a ganar armas y a ser discípulos a todas las naciones, incluso a la nación de Afganistán, Pakistán, Turkmenistán y todos los que no creen en Jesucristo. Estamos llamados, cuando tengamos la oportunidad, de predicarle el Evangelio. Y cuando lo creen, cuando lo aceptan, hacerlo discípulos a todas las naciones del mundo. No hay excepción, es un mandato de Jesucristo. Todos debemos de obedecer este mandamiento. Esta es la razón. Oigan qué bien puesto, qué bien organizado tiene las ideas el autor del estudio cuando le dice: esta es la razón de existencia de la iglesia de Jesús. Hay veces que nosotros hablamos coloquialmente: mi iglesia, mi posición, lo que yo hago, mis ovejas, cuando la iglesia es de Jesús. La iglesia es como un oasis espiritual de salvación y de restauración para el mundo perdido. Cada ser humano que ha sido llamado por Dios tiene esta salvación, y es responsabilidad de cada uno de los creyentes que prediquemos a
toda criatura el evangelio de salvación. Voy a leer esta parte de nuevo, me encantó. La iglesia es un oasis de salvación. Es un lugar de restauración para el mundo y para las almas perdidas, o para el mundo perdido, o para el mundo y las personas que están en pecado. Cada ser humano que ha sido llamado por Dios mediante la salvación de Jesucristo, es responsabilidad de cada creyente anunciar, predicar y llevar el evangelio. Y tú me dirías, pero yo no soy evangelista. Tú no tienes que ser evangelista. Eres un creyente, predica lo que ha creído. Creíste en Jesucristo, enseña lo que ha aprendido. Sencillo. No eres pastor, pero tú como creyente, tú tienes una palabra, tienes un conocimiento bíblico. Esa porción que tú tienes es suficiente para que otro se salve. Es la misma porción que te salvó a ti y a mí. Y si esa porción que yo recibí, que yo tengo, que sé, hoy en día no tengo que dar más, yo doy esa porción. Esa porción es suficiente para que un alma se salve, es suficiente para que alguien venga al arrepentimiento, acepte a Jesucristo como su Salvador y no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es responsabilidad de todos nosotros, de todos, de ti y de mí, predicar, enseñar y anunciar el evangelio a todo aquel que se pierde. Gloria a Dios. En el punto número 1 dice, ¿qué mandamiento vamos a encontrar en el libro de Marcos 16, verso 15? Vamos a buscarlo rápidamente. Aquí tengo los slides. Marcos 16, verso 15. Yo tomé, para tener todo el contexto de lo que vamos a encontrar en el mandamiento 16, 15, yo puse, déjame arreglar algo que vi aquí. Muy bien. Gloria a Dios por la tecnología. Un poquito de agua. Muy bien. Estoy utilizando la Reina Valera porque casi todos los versos son clásicos y en la nueva versión internacional muchas veces no sonaba, me gusta más, pero no sonaba tan conocido y quería dar cosas conocidas, que no que pareciera rebuscada. Marcos 16, vamos a leer el 15, pero me interesa leerlo desde el 9 hasta el 16 para poder tener todo el contexto bíblico de lo que estaba pasando en este momento. Dice, Jesús se le aparece a María Magdalena. Esto también lo pueden encontrar en Juan 20, del 11 al 18. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien le había sacado 7 demonios. Y viendo ella lo que estaba pasando y lo que él hizo, se le aferró y lloraba desconsoladamente. Y ellos, cuando oyeron que él venía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Oigan, interesante, aparte de llorar, aparte de quedar asombrado, lleva el mensaje. En el verso 11 nos dice que ellos, cuando oyeron que ella venía y que decía que lo había visto, no le creyeron. Más adelante hay un capítulo que dice, Jesús se le aparece a dos de sus discípulos, versos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo hacia el campo. Ellos fueron y dijeron que habían visto al Señor y ninguno le creyeron. Jesús enfrenta a los apóstoles 14, 15 y 16. Quiero leer todo el contexto para que puedan ir viendo de dónde viene lo que vamos a hablar ahora. Finalmente, en el 14, se le apareció a los 11, él mismo, estando ellos sentados en la mesa, y le preguntó diciéndole, ¿por qué son duros sus corazones? ¿Por qué no haber creído de que me habían visto y que yo había resucitado? Entonces el verso 15, y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. Y el 16 dice, y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso cuando le preguntamos a un hermano, ¿tú eres salvo? Tú aceptaste a Jesucristo, fuiste bautizado, por eso de ahí nosotros decimos que somos salvos. Es un mandato y promesa de Dios. Aquí lo tenemos. Si no sabía el verso donde estaba, es el verso de Mateo 16,
16, donde dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la primera pregunta, el mandato de Mateo 16, 15, ¿qué dice? Le dijo el Señor a los discípulos después de haber resucitado, y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato que no tiene excepción de personas. Todo creyente, tú y yo, tenemos la responsabilidad en obediencia a la palabra de Dios de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Poderosísimo cuando nosotros podemos entender que muchos de los preceptos y mandatos del Señor son claros, son limpios, son específicos. Entonces, ahí abajo, tú vas a poner en la línea número 1 lo que tú entendiste. Si esto es uso exclusivo para una persona, si esto es para un grupo, si es para más personas, tú vas a poner ahí lo que tú entiendes. En el punto número 2, dice, en el libro de los Hechos, debo buscar por aquí un comentario para poder ayudar. Muy bien. En el punto número 2, dice, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, encontramos una orden donde debemos de predicar el evangelio. Es importante que la palabra de Dios nos pone todo tan claro, tan sencillo, que cuando escudriñamos y comenzamos a buscar, vemos que es algo que no es difícil, no es gravoso para nosotros. Según el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, encontramos una orden. Pregunta, ¿dónde debemos predicar el evangelio? Aquí sí tomé la nueva versión internacional, lo que estaba más fácil. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me voy a incluir, sobre nosotros, recibirán poder y serán mis testigos en todo, ¿dónde? Toda Jerusalén, como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿A dónde tenemos que predicar el evangelio? Primero vamos a estar capacitados por el Espíritu Santo para que venga el poder. Y con todo ese poder nosotros vamos a tener la capacidad de poder ir y predicar. Primero ser testigo de Dios, como testigo vivo por nuestra vida y transformada por Cristo. Poder predicar en Jerusalén, nuestra casa, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces aquí podemos ver en el punto número 2, y hay un espacio en blanco para que tú pongas en donde debemos predicar todos esos lugares. El autor nos pone, geográficamente estamos hablando en una onda expansiva. Usted ve como usted tira una piedra o un objeto pesado en el agua, en el punto que cae, se comienza a poner círculos, 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 hasta que va expandiendo, 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 y llega hasta un lugar bien lejano. Bien, eso mismo el evangelio, es como una onda expansiva que tenemos que empezar en Jerusalén, que representa un punto inicial, primario de nuestras vidas, en un contexto, primero nuestro familiar, luego nuestro trabajo, en la colonia, en el barrio, en el estado, en la región, geográficamente en los países vecinos, hasta el fin de la tierra. ¿A dónde tenemos que predicar el evangelio? En todos estos lugares. Claro, muchos van a ser llamados a predicar solamente en la familia, en el área regional, el área local, el área más lejana y luego fuera de los estados hasta en otros países. Todos tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio en cada uno de estos lugares donde el Señor nos ponga, donde el Señor nos llame. En el punto número 3 dice, según Lucas, capítulo 4, los versos 18 al 19, ¿qué tipo de mensaje anuncia el evangelio? Cuando uno hace esa pregunta, muchas personas van a comenzar a jugar ahora con ciertas líneas y tendencias que muchas de ellas no tienen que ver con un fundamento bíblico, pero vamos a ver a la palabra. No el evangelio solamente de la gracia, de la salvación, de la prosperidad, de los milagros y No, esas son cosas, modismo de hombre que desvirtúa el concepto bíblico de lo que es el verdadero evangelio. Según el libro de Lucas, capítulo 4, los versos 18 y 19, vamos a ver dónde y cómo es el mensaje que tenemos que anunciar del evangelio. Jesús
entra a Nazaret o Jesús en Nazaret, depende la traducción que tú tengas. Esto también lo puedes encontrar en Mateos y en Marcos. Y dice 16, igual tomé del 16 hasta el 19 para tener todo el contexto de lo que pasaba en ese momento. Vino a Nazaret, donde había crecido y se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre o conforme a su costumbre. Y se levantaron a leer. Es muy importante que recordemos que Jesús, como judío, visitaba la sinagoga. No había una iglesia establecida, el único lugar de culto era la sinagoga, y él iba a predicar a la sinagoga y se reunía en la sinagoga y entonces enseñaba cuando tenía la oportunidad. Entonces dice en el 16 que vino a Nazaret, donde había crecido, donde había vivido, y entrando el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantaron para leer. En el 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Muy importante, ¿quiénes tenían derecho a leer el libro en la sinagoga? Solamente los maestros. No era cualquiera. Por eso le decían rabí, por eso le decían maestro. Por el dominio y conocer que tenía de la palabra, le dieron el libro. No era cualquiera que llegaba allí y le daban el libro para leer. Los dos rollos. Entonces, cuando él comienza a leer, se encuentra con el libro de Isaías, el verso donde dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a dar vista a los que no ven, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! Pero lo más hermoso que hace Jesús es que arriba, como yo leí en la pregunta anterior, pasaba algo parecido, que él dijo ahí en términos personal. Él empezó diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha dado, me ha enviado a llevar las buenas nuevas a los pobres. Me voy a detener ahí y voy a ir arriba cuando él le dice a los discípulos que ellos van a recibir poder. Ellos van a recibir el poder para poder llevar el evangelio. Dice, porque recibirán el poder para poder llevar este evangelio, y todo el que creyere será salvo. Van a recibir el poder. Habiendo recibido de Jesús el primer día de la mañana, ellos recibieron el poder para poder llevar el evangelio. ¿Y cómo viene a morar Jesucristo? Cuando dice que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. En el verso para memorizar que dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Como el Espíritu Santo, que nos da ese poder. Él en forma del Espíritu ahora está en nosotros y nos llena de poder para poder hacer las obras que Él nos ha enviado a hacer. Pero cuando Él habla en la segunda pregunta en Isaías, leyendo de nuevo, donde nos dice, en la segunda pregunta que nos dice, el libro de Hechos 1, capítulo 1, verso 8, donde Él nos dice todo lo que íbamos a hacer, dónde predicar. Luego en Lucas 4, los versos del 18 al 19, dice, cuando Él abre el rollo, llegando a la sinagoga, lo primero que Él declara es que el Espíritu de Dios está sobre Él. Luego Él va a decir que el Espíritu de Él y Él va a estar en nosotros para poder hacer nosotros lo que Él nos mandó a hacer. Pero en este verso es lo que está leyendo, lo que dice Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. Lo comisionó, lo que ha hecho con nosotros, la gran comisión. Nos llena con su Santo Espíritu y nos envía. No nos envía vacío, no nos envía con empty, nos envía lleno de Él en nosotros, en forma del Espíritu Santo, como un poderoso gigante, para que tú y yo podamos hacer la gran comisión. Qué importante para que vean que el Señor tiene un plan perfecto, que no... Mira, todo lo que Él tiene, dice el Padre, todo lo que me diste yo se lo he dado a ellos.
En este momento, tengo algo aquí, ok, perdón. En ese momento, él dice, Padre, todo lo que tú me diste a mí, yo se lo he dado a ellos. En este momento podemos ver como el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y por cuanto me ha ungido para enviarme a llevar las buenas nuevas a los pobres. A nosotros, Él me dice, yo estaré con ustedes hasta el fin. Cuando nos envía, no nos envía solo, pero que Él se fue y está al lado del Padre, pero lo dejó el Espíritu Santo. Y ahora Él habita en nosotros, en su Santo Espíritu, está dentro de nosotros para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas, para que nosotros podamos sanar los quebrantados de corazón, para que podamos pregonar libertad a los cautivos, para que podamos dar vista a los ciegos, para que podamos predicar el evangelio y el día y el año agradable del Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero eso no se queda ahí, porque el autor me tiene una parte de apoyo a ese verso donde nos dice, anunciar la buena nueva. Piense que la gente de hoy necesita buenas noticias. Y créame que necesitamos buenas noticias. Yo trato de no ver noticias porque no hay nada bueno que ver en los noticieros de nuestros televisores. Nuestro evangelio anuncia la gran noticia de que podemos vivir mejor y entrar en el reino de Dios. Oiga cómo nos pone el contexto completo. ¿Qué tenemos nosotros el evangelio? Tenemos una palabra de esperanza. Tenemos algo que puede llevar a la persona a vivir y entrar en el reino de Dios. Y aunque existan problemas, aunque exista necesidad, vamos a estar llenos de Él porque Él pone paz, pone gozo en nuestras vidas. Porque la fe no es ausencia de problemas, la fe no es ausencia de dificultad. Lo que nos capacita es que esos problemas ya no van a reinar porque el que reina es Cristo. Y la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de esos problemas tenemos paz porque confiamos en el Señor que Él lo va a resolver. Entonces, la buena nueva es el evangelio, la palabra, la esperanza que tú y yo tenemos de poder anunciar a la humanidad que puede vivir en el reino de Dios. Desde aquí. Sigue diciendo el autor, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. En Romanos 1:16, el evangelio trae salvación a los que estaban en el infierno. Además, trae libertad a los cautivos. Restaura la vida, sana el corazón, devuelve dignidad al ser humano. Y por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar de una palabra, oye bien, que trae libertad, que salva del infierno al cautivo, que libera de la opresión al que está atado, que restaura la vida, que sana los corazones, que devuelve la dignidad al ser humano? No me puedo avergonzar de ese evangelio. Pero más allá es poder de Dios. Si leemos claramente el libro de Romanos, ustedes lo conocen muy bien, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que somos tú y yo los gentiles. ¿Por qué al judío primeramente? Porque cada uno de los primeros apóstoles, a lo primero que le predicaban a Cristo y que le enseñaron a Cristo fue a su comunidad judía. Cuando la comunidad judía, la sinagoga, rechazaba el mensaje, entonces ellos iban a los gentiles. Pero primero a los judíos, a la casa, a lo de la casa primero, a sus hermanos de nación. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Para judío primeramente y también para el griego. Gloria a Dios. Ese es el punto número 3. En el punto número 4 tenemos, abriendo en pregunta, ¿por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué es necesario que tú y yo prediquemos el evangelio? Vamos a tomar como partida, ¿qué nos dice Apocalipsis 20, capítulo 15? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Muy interesante. Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Oigan bien, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, fue enviado, fue puesto en el lago de fuego. Hermano, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y decidimos vivir una vida en obediencia al Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo, obedeciendo al Padre, nuestro nombre ese día es inscrito en el libro de la vida. Todo aquel que no está ahí inscrito es porque vio muerte sin antes haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y como no lo aceptó, cuando fueron a buscar su nombre en el libro, dice, ¿tú no estás? Ay, que tú moriste sin recibir a Jesucristo. Tú vas a ir al lago de fuego. Esa persona es enviado al lago de fuego. Es enviado a una muerte, a vivir en muerte en la eternidad. Porque nosotros vamos a vivir en la eternidad en gozo, en el paraíso al lado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero el que no cree va a vivir en la eternidad en el infierno. Es fuerte, muy fuerte para los no creyentes. Vamos a ver qué nos dice el autor. El autor nos dice en el punto número 4, debemos de predicar el evangelio porque el infierno es real. Hermano, el infierno lo creó Dios para los que no creen. El infierno fue creado, lo creó Dios para el maligno, que ahí va a pasar la eternidad. Para los ángeles que siguieron al maligno para que pasen junto con él la eternidad. Para los seres humanos que no creyeron, que no aceptaron a Jesucristo y vieron muerte sin haberlo aceptado, van a vivir en el infierno. Debemos de predicar porque el infierno es real. Esta gran verdad debe mover a que nosotros anunciamos las buenas nuevas para rescatar las almas que están caminando hacia el infierno. Cuando un ser humano en esta tierra vive y camina sin Cristo, está caminando directo hacia el infierno. No es solo si predicamos el evangelio y el Espíritu Santo lo convence de pecado y ese ser humano se arrepiente, acepta a Jesucristo y a partir de ahí vive una vida progresivamente separada para el Señor, es que podemos decir las buenas nuevas, la palabra de esperanza fueron recibidas por este ser humano y le rescatamos, le quitamos de la mano al maligno, salvamos esa alma que iba caminando directamente hacia el infierno. Por eso debemos de predicar el evangelio. Punto número 5. Según el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 18, ¿qué sucede si no le hablamos a la gente? Wow, buen punto ese. ¿Qué sucede si tú y yo como creyentes no le predicamos a los demás hermanos que todavía no conocen al Señor? ¿Qué sucede según el libro de Ezequiel 3:18 cuando nosotros como creyentes no predicamos y no hablamos al Señor a las demás personas? Vamos a ver qué nos dice el libro de Ezequiel 3, verso 18. Lo voy a tomar desde el 19 y 18 para cerrar todo el contexto. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no mencionara, ni enviara, ni le hablare, para que el impío se apaciente o se arrepienta de su mal camino al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero la sangre demandaré de tus manos. Oye, qué delicado esto. Cuando tú y yo, dice yo, vamos a ponerlo los dos, cuando tú y yo le decimos al impío, de cierto morirás, si no te apartas de lo que tú estás haciendo. Si el impío escucha esta palabra y no se aparta, no hay problema. Ahora, cuando tú y yo no le predicamos al impío, el impío se va a perder por su pecado, pero el Señor nos va a reclamar de nuestras manos esa sangre.
Y tú dirías, pero hay mucho impío que yo no le he hablado. No, hay personas que el Señor ha preparado para que solamente tú y yo le hablemos. Hay seres humanos que van a estar dentro del radio tuyo, al lado tuyo, que tú vas a tener contacto, que yo voy a tener contacto, que está diseñado desde la fundación del mundo, que tú y yo ese día, en ese momento, le íbamos a predicar a ese hermano sobre Cristo. Y cuando tú y yo no obedecemos al Espíritu Santo que nos inquieta, predícale, enséñale, dale testimonio, y no lo hacemos, ese impío se va a morir en su pecado. Pero el Señor nos dice que nos va a contar y nos va a pedir cuenta a nuestras manos de esa sangre. Pero si lo amonestara al impío y él se convirtiere y su impiedad y se arrepentiera de su mal camino y él muy bien en su maldad, tú no habrás tenido problema y será librado de esa alma. Si yo le predico al impío, si yo le llevo la palabra, si tú le llevas el mensaje de salvación, si tú le presentas a Cristo y él no te escucha y muere, él pierde el alma. Pero tú y yo no tenemos carga de sangre con esa alma que se perdió, porque le predicamos, oramos, intercedimos por él y él no quiso. Ya fue voluntad de él no aceptar la salvación, no aceptar la palabra. Tú y yo obedecimos al Espíritu Santo que nos inquietó y nos dijo, predícale a Pedro, predícala, dile algo a Juan, predícale el evangelio, testifícale. Y tú y yo hicimos caso, le llevamos la palabra, el impío no creyó, no se arrepintió, le llegó la muerte, esa alma se perdió, pero el Padre no nos va a cobrar ni a ti ni a mí esa alma que se perdió porque le predicamos. Entonces, según el libro de Ezequiel 3:18, que dice, ¿qué sucede si nosotros no le hablamos a la gente? Ahí está muy bien puesto qué va a suceder. Según el verso 19, va a suceder que si le hablamos y la gente es aceptada, no vamos a tener problema. Si le hablamos y la gente no lo acepta y se pierde, no tenemos problema porque obedecimos. Punto número 6. Dice, ¿qué dos tipos de personas que no vamos a entrenar o que no vamos a entrar en los cielos, según el verso de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los versos 2 y 9? ¿Cuáles son esos dos tipos de personas que no van a entrar en el cielo? Que no vamos a encontrar en los cielos y lo vamos a ver. Que no va a ir a la eternidad. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Vamos al libro de segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, los versos 8 y 9. Vamos a ver cuáles son esos tipos de personas que no vamos a encontrar, que no van a poder entrar. Y en la llama de fuego, para dar destrucción o para destruir todo lo que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales van a sufrir pena por la eternidad, excluyendo de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. ¿Cuáles son esas dos personas que tú y yo no vamos a encontrar en el cielo? Esas personas que no reconocieron a Dios, que no obedecieron el evangelio y que no aceptaron a Jesucristo. Estas personas van a sufrir una pena eterna por la eternidad y van a ser excluidos. No van a tener el privilegio de poder presenciar al Señor y a toda su gloria y todo su poder. ¡Wow! ¡Qué triste! Esta es una advertencia para las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Estas personas van a sufrir. El autor, este estudio es bien corto, el autor nos pone aquí una conclusión bastante clara para que nosotros entendamos lo que es llevar el evangelio, lo que es hablar de Dios, cuán importante es. El evangelio es el llamado de Dios a todo ser humano al arrepentimiento, a venir a Jesús para que encuentre salvación de su vida. Pero somos los creyentes quienes tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a todo el mundo. ¿Entendemos eso?
El evangelio es ese medio por el cual cuando la persona se arrepiente va a encontrar salvación de su vida. Pero son los creyentes, tú y yo, somos los responsables de llevar este evangelio. Somos los responsables de llevarle esta palabra de esperanza como un río de agua fresca en un desierto sediento de calor a la humanidad para que se puedan salvar y tenga vida eterna. Tenemos que llevar este mensaje por todo lugar que se nos sea posible en el mundo. Gloria a Dios. Millones de personas pueden morir si muchos de nosotros no predicamos el evangelio. Millones de personas pueden perder la oportunidad de arrepentirse y conocer a Cristo si nosotros dejamos de predicar el evangelio. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Ese sería el estudio para el día de hoy. Vamos a dar gracias por las oraciones contestadas antes de terminar. No tenemos adoración del día de hoy. Voy a terminar con la introducción de ¿A dónde iré Jehová sin ti? Pero vamos a dar gracias. Damos gracias a la hermana Verónica Valencia. Da muchas gracias por las oraciones y da honra y gloria a Dios por su misericordia. Tanto su madre como su hermana Ingrid están bien de salud y nos está enviando fotos para que podamos ver cuán bien están. La doctora que le dio la buena noticia a la hermana Dorca Amparo no tiene cáncer. ¡Wow! Gloria a Dios. Tanto el pastor Casiano como Dorca están felices, agradecidos de Dios por su misericordia, por las oraciones de todos los hermanos. ¡Wow! La hermana Dorca Amparo no tiene cáncer. Gloria a Dios. Hemos escuchado tanto esa expresión durante estos días que es grandioso reconocer esto. El campamento de misiones de las niñas en acción fue una gran bendición y una gran experiencia para los misioneros. 4 niñas aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador y ahora están trabajando en la misma experiencia misionera con los varones. Vamos a seguir dando gracias a Dios por estas misiones y los líderes de misiones de los niños y de los jovencitos. Gloria a Dios. Dorca Colón recibió los resultados de su examen y salieron negativos del virus. Gloria a Dios. Ella da gracias por cada una de las oraciones y de los hermanos que oraron y salió negativo. Como petición de oración, vamos a orar por la salud de Carlos en la Florida y por el hijo de la sobrina de Judy, Amara, que murió trágicamente en Colombia, joven de 23 años, perdió la vida. Vamos a orar por su madre, Katie Torres, y su sobrina, es una sobrina de Judy. Vamos a orar por él. Wow, es fuerte para esta familia, un joven de 23 años que perdió la vida en Colombia. No dejen de orar por ello. Verónica Romero en España pide oración para la señora Rosario Arcaza, quien acaba de perder a su esposo y pide a Dios fortaleza por esta pérdida. Vamos a orar por cada una de estas peticiones y dando gracias al Señor por las demás. Padre, oramos. Te damos gracias por las oraciones contestadas, Padre amado, porque tú eres bueno, por los cuerpos que han sido librados de cáncer, por los negativos de COVID, Señor, por los jóvenes en los campamentos. Gracias, Padre amado, por las niñas y ahora los varones, los jovencitos que están yendo. Te damos gracias, Señor. Igualmente oramos por cada uno de los padecimientos de nuestros hermanos de diferentes partes del mundo, en España, en Ecuador, en Miami, en donde quiera, en Brasil, que se encuentre cada uno de ellos. Tú lo conoces, mi Dios. Oramos para que seas tú sanando su cuerpo, para que seas tú restaurándolo, para que sea tu Santo Espíritu y tu misericordia que lo pueda restaurar. Padre, te damos gracias, esperando que tu voluntad, tu amor se cumpla en cada una de estas peticiones, Señor, conforme al propósito de tu Santo Espíritu, Señor. Podamos ver y dar gracias a las semanas posteriores porque tú contestaste nuestras peticiones. Padre, la honra, la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Wow. Es hermoso cuando escuchamos que un cuerpo fue un doctor y el doctor dice, tú no tienes cáncer. Gloria a Dios. Hermano, nos vemos. Será hasta la próxima ocasión. Vamos a poner por aquí a ver si podemos poner el himno de
¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bendiciones.